Usted tiene teléfono, ¿cierto? ¿Todo el mundo tiene teléfono? Bueno, dos cosas. Primero, apáguelo. Segundo, suponga que usted está mirando un día su teléfono, ¿cierto? De repente Facebook, no sé si usted tiene la aplicación de Facebook, ahí uno se conecta con gente que de repente hace mucho tiempo no ve, compañeros del colegio, imagínese. Yo me gradué hace 30 y pico de años y por ahí ve uno a los antiguos compañeros. O sea que imagínese que usted está en su teléfono mirando Facebook y de repente usted se encuentra con un video de alguien que usted cree reconocer. Usted abre el video y ve a un hombre que parece ser el pastor de una iglesia porque está hablando desde un púlpito y menciona el nombre de Jesús y la palabra de Dios. Grande su sorpresa cuando usted se da cuenta que esa persona fue un compañero suyo del colegio hace, no sé, 50, 40, 30 años, 20 años. Y lo último que usted supo de esa persona, porque de repente alguien le contó, es que, bueno, fulanito tenía un restaurante, pero ahora resulta que usted lo ve en un video como pastor y seguramente lo primero que va a pasar por su mente es, fulanito se volvió pastor. Y usted pensará, bueno, ¿y qué le habrá pasado a fulanito? ¿Será que le fue mal en el restaurante? ¿Sí? ¿Será que se vio obligado a cerrar el restaurante y encontró una nueva actividad? Yo pensaba en esta ilustración y realmente le digo que es muy posible que yo mismo sea un ejemplo del fulanito de la ilustración. Y lo digo porque mis compañeros de colegio sabían que mi pasión era la música. Y de hecho creo que algunos se habrán enterado cuando yo me vine a este país buscando un futuro dentro de la composición musical. Y teniendo en cuenta que soy amigo de algunos de ellos en Facebook, yo creo que la mayoría, si no todos, saben que yo hoy soy pastor de una iglesia. Hace un par de años hablé con uno de ellos, con un compañero con quien hacía mucho tiempo no hablaba. Y recuerdo que me hizo el comentario, oye, te he visto en tu nueva vocación. Me dijo eso. Hermanos, yo creo que no me equivoco si yo digo que mis compañeros del colegio hoy dicen, fulanito se volvió pastor, acerca de mí. Y la realidad es que muchas personas se, entre comillas, vuelven pastores hoy en día. Usted escucha historias de cantantes, de jugadores de fútbol, de comediantes y de otro tipo de personajes que hoy se identifican como pastores. Y si bien mi intención no es descalificar a nadie, pienso realmente que muchas personas entran al ministerio pastoral hoy en día y lo hacen por su cuenta. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos se vuelven pastores sin tener el llamado de Dios. Hermanos, el Señor puede llamar a quien Él quiera. Si llamó a Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, pues ciertamente puede llamar a un comediante, puede llamar a un futbolista, a un cantante o a cualquier persona, a un abogado, médico, quien sea. Habiendo dicho esto, el hombre llamado ha de cumplir con unos requisitos, con unas características muy específicas. Características que la Biblia presenta en 1 de Timoteo 3 y Tito 1. En muchas iglesias, los requisitos bíblicos para el ministerio pastoral no se tienen en cuenta. Hoy es popular, usted sabe, seguramente lo sabe, es popular el pastor que maneja la iglesia como si fuera una empresa. Es popular el pastor que entretiene a las personas y que tiene ideas novedosas para hacer que la iglesia crezca. Para muchas congregaciones el pastor ideal es un gran motivador y un buen gerente. Ese es el estándar deseado. Pero resulta que Dios tiene un estándar diferente. Hoy vamos a comprender por qué ningún individuo se vuelve pastor. Así como ninguna persona se vuelve cristiana, y eso lo hemos hablado,
¿Por qué ninguna persona se vuelve cristiana? Bueno, ya hemos dicho, la salvación es un producto del trabajo de Dios. Bueno, de la misma forma, ningún hombre se vuelve pastor. El ser pastor, escuche esto, no es una profesión, es un llamado. Es un llamado que Dios hace conforme a su soberana voluntad. Recordemos que Pablo fue llamado por el Señor para predicar el Evangelio. Eso lo hablamos un poco la semana anterior. Recuerde que vimos que en el contexto del inicio del tercer capítulo de la carta a los Efesios, Pablo se presenta a sí mismo como el receptor de una revelación. ¿Se acuerda? El receptor de la revelación del misterio de Cristo. Misterio que de manera general se refiere al Evangelio, pero de manera particular, usted ha estado aquí, sabe que de manera particular se refiere al hecho de que los judíos y los gentiles han sido unidos en un mismo cuerpo espiritual que es la iglesia. De todo esto ya hemos hablado. Es en ese contexto de la revelación recibida por Pablo respecto de judíos y gentiles que el apóstol presenta tres distintivos del hombre que sirve al Señor en el ministerio de la predicación. Tres características del hombre que no se vuelve pastor, pero a quien Dios hace pastor. Hay una gran diferencia. Y en esta mañana vamos a considerar esas tres características que encontramos en los versos 7 al 9 del tercer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a hablar en esta mañana sobre el llamado del pastor, la actitud del pastor y la función del pastor. En este mensaje que se titula El pastor del misterio revelado. Efesios 3, versos 7 al 9, hermanos queridos, por favor pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Les doy un momentico para que encuentren en sus Biblias Efesios capítulo 3, los versos 7 al 9. Si alguien me da la página en la Biblia de la iglesia, se lo agradezco. ¿Perdón? 1202, gracias. 1202. 1202 en las Biblias de la iglesia, Efesios capítulo 3, versos 7 al 9. Dice el Señor: es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Es palabra de Dios, hermanos, por favor tomen asiento. Si usted estuvo aquí la semana anterior, recordará que hablamos un poco del apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta a los Efesios que estamos estudiando. Comentamos que Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, iba en camino a Damasco para perseguir cristianos en esa ciudad. De repente se le apareció el Señor Jesucristo, el Cristo glorificado, por medio de una fuerte luz, un resplandor. La Biblia dice que Saulo cayó al suelo y quedó ciego por ese resplandor. El Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor envió a Damasco a un hombre llamado Ananías para que hablara con Saulo. Y Ananías estaba muerto del miedo. Ananías no quería hablar con Saulo porque conocía la reputación de este hombre. Sabía que Saulo era un hombre violento que perseguía a la iglesia del Señor. Pero el Señor le dice estas palabras a Ananías. Le dice: ve, escucha esto es clave. Porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Pablo fue instrumento escogido por el Señor. Pablo no fue un pastor autoproclamado. Pablo no se volvió pastor. El Señor lo hizo pastor. Y esto nos lleva al primer punto de este mensaje.
Punto número 1, el llamado del pastor. El llamado del pastor. Verso 7 de nuestro pasaje. Es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. Hermanos, tenga usted la plena certeza que ese día cuando Pablo iba en camino a Damasco, lo último que pasaba por su mente era predicar el evangelio. Él se oponía al evangelio, se oponía a la iglesia, se oponía a Cristo con convicción y con violencia. No podemos olvidar que Pablo, pensaba que prestaba un servicio al Señor al perseguir la fe cristiana. Él se consideraba un hombre irreprensible. Era un fariseo convencido de su propia justicia por seguir las disposiciones de la ley judía. Pero como ya acabamos de ver, Saulo era un instrumento escogido del Señor para proclamar el evangelio de salvación. Fíjese que en nuestro pasaje de hoy, en el verso 7, él dice que fue hecho ministro. Él dice, fui hecho ministro. Hermanos, es claro que el Señor había escogido a Saulo, no por ningún mérito propio. Esto es clave. De hecho, yo diría que es lo contrario. O sea, si tenemos en cuenta quién era Saulo, si tenemos en cuenta la oposición de Saulo a la fe cristiana, creo que podríamos argumentar que lo escoge a pesar de él. No gracias a él o porque él fuera una persona digna del llamado. Pablo no dice, es de este evangelio que me volví ministro. ¿De acuerdo? Él no dice eso. Él dice, es de este evangelio que fui hecho ministro. O sea, Pablo fue el recipiente de la acción divina del Señor de hacer de Pablo un ministro del evangelio. Pero la realidad es que Pablo no hizo nada para merecer ser un predicador de la palabra de Dios. No hizo absolutamente nada. De hecho, hizo lo contrario, diría yo. La palabra traducida como ministro es la palabra griega diáconos, de donde viene nuestra palabra en español diácono, que realmente tiene la connotación de un siervo. Alguien que sigue los mandatos de otro, es un siervo, es un representante, es un ejecutor de la voluntad de otra persona, de un superior. En este caso, obviamente, Pablo, siervo de Cristo. Pablo fue encargado de ejecutar la voluntad de Dios, esa voluntad de predicar el evangelio de salvación. Ahora, no solo Pablo reconoce que él fue hecho ministro, siervo del evangelio, pero muy importante, dice en el verso 7 que es por la gracia de Dios. Esto es fundamental. Mire, él dice, fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios. ¿Qué es un don? Un don es un regalo. Es un regalo. Pablo está diciendo que su llamado a predicar la palabra de Dios es un regalo que él recibió de parte del Señor como resultado de su gracia. ¿Qué es gracia? Lo hemos dicho otras veces. Favor inmerecido. Favor inmerecido. O sea que Pablo recibe el encargo de proclamar la palabra de Dios no en base a nada bueno que él hubiese hecho. Y esto aplica para toda persona, no solamente Pablo, pero por extensión, todos los que tenemos el privilegio de predicar el evangelio, todos somos inmerecedores de dicho privilegio. Eso es algo que tenemos siempre que tener en cuenta. No existe un solo hombre que se haya ganado el derecho o el privilegio de predicar la palabra de Dios. Nadie. El llamado a la predicación es un acto de gracia. Es producto de la gracia de Dios. Así como la salvación es por gracia, el predicador es llamado por gracia, no por nada más. Note que usted que Pablo afirma que esa gracia le ha sido concedida, seguimos en el verso 7, según la eficacia de su poder. Según la eficacia de su poder. Y esto es nuevamente muy importante. La palabra eficacia traduce, y esto lo habíamos mencionado antes, traduce la palabra
griega energeia, que seguramente le suena como energía, ¿no? Proviene nuestra palabra en español energía de este término. ¿Y qué significa en el contexto? Denota una acción, un poder en acción, una fuerza que opera eficazmente. Y usted tiene otra palabra, que es la palabra poder, que es la palabra griega dinamis o dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Esta palabra poder hace referencia a la grandiosa capacidad de Dios. La capacidad inmensa, infinita de Dios. O sea que si usted une los dos términos, las dos ideas, se requiere de la capacidad de Dios puesta en acción, ¿sí? Puesta en acción, porque el poder de Dios, si no se pone en acción, pues de nada va a servir. Se necesita que el gran poder de Dios sea puesto en acción eficazmente para que un hombre sea llamado al ministerio y escuche y pueda ser sostenido en él. Sostenido en él. Es por medio del poder de Dios, de la plena capacidad de Dios, energizada por su voluntad, que se logra esto. Piénselo de esta manera, piensa en Pablo nuevamente. Se necesita el poder de Dios para convertir a un perseguidor de la iglesia en el más comprometido predicador del evangelio. Se necesita poder para eso. Eso es un cambio radical. Es un cambio de corazón. Solamente Dios puede dar las convicciones que se necesitan para que un hombre no pueda resistir el llamado de Dios. ¿De acuerdo? Solamente Dios pone esa convicción en el corazón del ser humano. Hermanos, el ministro genuino no está en esto ni por la plata, ni porque sea fácil, porque no es fácil, ni por ninguna otra razón. Solamente el Señor pone la convicción que uno simple y llanamente lo único que puede decir es, aquí estoy. Aquí estoy. Yo siempre he dicho, al Señor no se le puede decir, espera, voy a pensarlo, te llamo después. Si el Señor llama hay que responder. Hermanos queridos, cuando esas convicciones hacen raíz en el corazón, ya no hay salida, no hay otra opción. El llamado de Dios es un llamado irrevocable. Pablo lo dijo de esta forma en 1 Corintios 9:16. Escuche, dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Y luego dice, pues ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Solo Dios llama y solo Dios sostiene. Le repito, el ministerio no es tarea fácil. Mi convicción es que sin el Señor es imposible cumplir con este llamado. Imposible. No se puede. ¿Por qué le digo esto? Hermanos, cuidar la iglesia, cuidar los corazones de las personas es un trabajo muy serio. Es un asunto muy, muy serio, tan serio que yo creo que si las personas que se meten al ministerio por cuenta propia, si ellos supieran la seriedad del asunto, salen corriendo. Salen corriendo. ¿Estamos de acuerdo, pastor? El ministerio pastoral no es para aquellos que quieren intentar otra profesión o buscar suerte en otra actividad. El ministerio pastoral tampoco es para los que quieren sacar provecho de la gente, manipulando los corazones y las emociones de las personas. De eso está llenas las iglesias. Escúcheme, el ministerio pastoral es para aquellos que están dispuestos a dar sus vidas por el bien de los hermanos. El pastor tiene la obligación de alimentar, de cuidar, de dirigir el rebaño de Dios. Eso es lo que hace un pastor. El ministerio pastoral es para servir con diligencia a los hermanos y no es para obtener estatus, poder, prestigio. Yo cada vez me convenzo más que el llamado pastoral es un trabajo de Dios. Solamente Él puede poner en el corazón del hombre el deseo de asumir tal responsabilidad. En serio. Es una responsabilidad tan grande que solamente el Señor le pone a uno el deseo de hacerlo y la necesidad de hacerlo.
Piénselo de esta forma, no hay otra opción. O sea, la persona llamada realmente no tiene otra opción. No es que uno diga, bueno, voy a ver entonces si no me va bien aquí, a ver qué hago. No, ya no. Ya no. Eso ya no se puede. Ahora, si el Señor lo saca a uno por la razón que sea es otra cosa. Pero no uno. No uno. Hermanos, solo Dios puede poner en orden las tantas fichas del rompecabezas de la vida del hombre para que éste pueda ser calificado para proclamar la palabra de Dios. Yo me estoy leyendo un libro, le estaba comentando a Jaime, un libro para mis estudios en el seminario que realmente me ha impactado sobremanera. Porque es un libro que habla justamente de esto, habla del llamado pastoral. Y yo leí ese libro y cuando terminé de leer un capítulo dije, no, solo Dios. O sea, los requisitos son tantos y son tantas las cosas que tienen que ponerse en orden que no hay forma que uno pueda hacerlo. O sea, porque no solamente es el carácter del hombre, que obviamente somos todos imperfectos, pero hay un estándar. No solamente es el carácter del hombre, es la familia. Y un sinnúmero de cosas que cuando usted las pone todas juntas uno dice, no. Yo aquí no tengo nada que ver, yo no he hecho nada. Es trabajo de Dios. Hermanos, el Señor es quien llama, el Señor es quien capacita y el Señor es quien califica al hombre para ejercer el ministerio pastoral. Yo realmente creo eso hoy más que nunca antes. El llamado de Dios no está basado en aptitudes personales, pero en su voluntad soberana. Y Pablo entendía esta verdad y por eso es que él no duda en aseverar que fue hecho ministro, dice, conforme al don de la gracia de Dios. Vemos entonces que Pablo reconoce ser solamente un recipiente. Pablo ha sido un recipiente de la gracia y del poder de Dios, nada más. Sabiendo que nada tuvo que ver con su llamado. El apóstol procede a revelar en la primera parte del verso 8 de nuestro pasaje, escuche, la humildad que genera la conciencia del llamado de Dios al ministerio pastoral. Cuando un hombre comprende que el llamado pastoral es por gracia y solamente por gracia de Dios, no hay lugar para la arrogancia, no hay lugar para el orgullo. Esto nos lleva al segundo punto del mensaje, punto número 2, la actitud del pastor. La actitud del pastor, primera parte del verso 8 de nuestro texto. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Si uno lee eso y piensa un poquito en quién era Pablo, hermanos, Pablo recibió revelación directa de Cristo. Dice la Biblia que fue llevado al tercer cielo y presenció cosas que el hombre ni siquiera puede decir. Ese hombre dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Escúcheme esto. La humildad es un distintivo del hombre genuinamente llamado por Dios al ministerio pastoral. Pablo aquí hace un esfuerzo sobrehumano para poder poner en palabras, las palabras se quedan cortas, se inventa una frase Pablo, aquí se inventa una frase, para poner en palabras el sentir de la conciencia de su pequeñez en comparación con la majestad de Dios y la grandeza del llamado recibido. Entre más cerca nosotros estamos del Señor, y eso aplica para todos los creyentes, hermanos, nos damos cuenta de nuestra debilidad y de nuestra dependencia del Señor. Mayor cercanía al Señor es mayor conciencia de qué tanto lo necesitamos y qué tan imperfectos somos. Le dije, el apóstol inventa una frase para enfatizar de la mayor manera posible el poco valor, escuche esto, el poco valor intrínseco que él veía en sí mismo
Por eso escribe, soy menos que el más pequeño de todos los santos. O en otras palabras, escucha esto, soy más pequeño que el más pequeño de los creyentes. Es lo que está diciendo. Soy el más insignificante de todos. El autor de casi la mitad del Nuevo Testamento dice, soy el más insignificante de todos. Hermanos, Pablo no se veía como la estrella. Él no se creía la celebridad a quienes todos debían rendirle pleitesía. Pablo era la antítesis de los pastores que buscan ser el centro de atención. Esa no es la actitud que vemos en Pablo. La actitud del pastor que se cree una estrella de cine, de los cuales hay muchos hoy. Escucha lo que dice Pablo en Hechos 20:24. Escucha estas palabras, hermano. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí. Como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios 15:9, el apóstol dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuál es el punto? La arrogancia no tiene cabida en las vidas de los hombres llamados a predicar el evangelio y pastorear la iglesia de Dios. ¿No es cierto que en nuestro día es muy común pastores que se creen realmente personalidades muy importantes, que piensan que la iglesia les pertenece y que depende de ellos? Hermanos, ese espíritu de celebridad es completamente contrario al sentir del hombre que Dios llama para apacentar su grey, para pastorear a su iglesia. Yo se los he dicho a ustedes en otras ocasiones y se lo voy a repetir. El pastor es un siervo. Y como pastor yo no soy más que nadie aquí. Tampoco ninguno de los líderes de esta iglesia. Y de hecho le digo, el sentir apropiado en el corazón del pastor es ver la iglesia como algo tan preciado que está por encima de su propia vida. Quiero que sepa eso. Por encima de su vida. Esa idea del pastor que es el centro de la iglesia es ajena, hermanos. Es ajena a la palabra de Dios, no la vemos. Los pastores y los líderes de la iglesia somos siervos, no somos celebridades. Un hombre arrogante podrá volverse pastor, pero no es hecho pastor por el Señor. Yo me atrevo a decir esto. Un hombre arrogante no es un hombre llamado por Dios para pastorear su iglesia. Esto de pronto le sirve a usted. Solo Dios sabe, de repente el día de mañana usted se muda o se va para otra iglesia. Que esto le sirva para evaluar a la persona que le enseña desde el púlpito. Le repito, ninguno de nosotros es perfecto. Nadie es perfecto, ¿de acuerdo? Pero si usted ve arrogancia en la persona que está aquí parada, eso es una grandísima señal de alerta. Si es el pastor intocable, que no se le puede ni hablar, que hay que pedirle cita y no se les da. Eso no es un pastor, hermanos. Eso no es un pastor. Tengan cuidado. Tengan cuidado con eso. Entramos al tercer y último punto de este mensaje. Punto número 3, la función del pastor. Vital. Segunda parte del verso 8 y verso 9 de nuestro pasaje. Dice Pablo, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Voy a leer ese mismo pasaje de la Nueva Versión Internacional. Mire cómo lo dice. Recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Hermanos, Pablo entendía que su trabajo, su misión era predicar a Cristo.
La misión encomendada era hacer entender a las personas el evangelio, la palabra de Dios. Ese evangelio que está lleno de riquezas incalculables. Si usted ha venido a este estudio con alguna frecuencia, sabrá que hemos considerado un sinnúmero de bendiciones. Muchas riquezas que todos los creyentes tenemos en Cristo. Pero las incalculables riquezas de Cristo van más allá de lo que el Señor nos da. Escuche esto. Las incalculables riquezas de Cristo lo incluyen a Él. A Él como persona. La persona de Cristo es la más incalculable riqueza que existe. ¿Quién es Cristo? El resplandor de la gloria de Dios. Y la expresión exacta de su naturaleza, según Hebreos 1:3, quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es Cristo. Pablo dice en Colosenses que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Y en Colosenses 2:9 afirma que en Cristo habita en forma corporal toda la plenitud de la divinidad. Cristo es excelso. Cristo es excelso. Cristo es majestuoso, hermanos. Y Pablo comprendía que su trabajo, su labor, consistía en proclamar la palabra de Cristo, no otras cosas, no otro tipo de información. Y por eso Pablo le dice a los corintios estas palabras muy importantes. Les dice, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Escuche esto, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. En otras palabras, no me interesa saber nada más aquí enfrente. Nada más. ¿Qué importa lo que yo sé de política o de deporte o lo que sea? Eso aquí no importa, no interesa, no es útil, no sirve. Hermanos, el predicador que cree tener un mensaje más importante que las incalculables riquezas de Cristo está desubicadísimo. Muy desubicado. En el púlpito el pastor debe proponerse no saber nada más. No saber nada más que la palabra de Dios. Es lo único que interesa en este momento. La función del pastor es predicar a Cristo, no historias, no cuentos, no chistes, no política, no ciencia, no psicología. ¿Cuál es la función del pastor? Iluminar, explicar las Escrituras, explicar la palabra de Dios a la iglesia, como lo dice la Nueva Versión Internacional, hacer entender a todos el plan divino. ¿Usted se imagina que yo me parara aquí a hablarle de deportes, del Real Madrid o del Barcelona, a comentar el gol de no sé quién, a hablar de Trump o de Biden o de inmigración, o que me pusiera a contarle cuál es la comida favorita de Paola y el color de las paredes de los cuartos de mis hijas y las historias? Porque es que eso, muchos pastores se la pasan en eso, hermanos. Echando cuentos, echando historias. Pero resulta que el predicador está llamado a llevarle a la iglesia el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. ¿Cómo? Con precisión y con integridad. Y escucha lo que le voy a decir. Esto siempre, siempre, siempre en mayúsculas y negrilla requiere de esfuerzo. Siempre. Pablo habla sobre esto. A su discípulo Timoteo, a su aprendiz Timoteo, le dice estas palabras que usted seguramente conoce. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y escuche lo que sigue, que maneja con precisión la palabra de verdad. Hermanos, contar historias, contar chistes, contar anécdotas, no requiere de mayor preparación. Realmente no. No es así con la predicación. Para predicar la palabra de Dios se necesita diligencia, que es la palabra que
Pablo utiliza. Quiero decirle que proclamar la palabra de Dios requiere de un arduo trabajo y de una preparación. ¿Y por qué es importante? Porque nos interesa es sacar el significado de lo que Dios está diciendo. Por eso. Porque aquí lo que importa es que cuando uno abra la boca con respecto a un pasaje, uno pueda tener la plena certeza de que por lo menos ha hecho su mejor esfuerzo para llevarle a la iglesia lo que Dios está diciendo a través de ese pasaje en particular. Ese es el llamado principal, no es el único, pero es el llamado, un llamado fundamental del pastor. Hermanos, Dios habla a través de su palabra. A través de su palabra. Si uno se para aquí, escuche esto, si uno se para aquí a decir lo primero que se le viene a la cabeza, eso es una afrenta contra el Señor. Es una afrenta contra Dios. Mi deseo, hermanos, es que como iglesia nosotros valoremos cada vez más al Señor Jesús. No solamente lo que Él nos da, pero lo que Él es. ¿Cómo recibimos esa conciencia de la persona de Cristo? A través de la palabra. Es la única manera. La palabra de Dios y a través de la oración, obviamente también, buscando una relación más íntima con Él. Pero la palabra es fundamental para que nosotros podamos ver, reconocer la magnitud, la hermosura, la belleza de la persona de Cristo. Termino con esto, hermanos queridos. Ningún hombre se vuelve pastor. Ninguno. Dios hace al pastor. En esta mañana hemos visto que el pastor verdadero es llamado por Dios, 1. Hemos visto que la conciencia de su llamado le lleva a ser humilde, 2. Y también hemos visto que el pastor tiene una función muy importante, que es proclamar a Cristo y solamente a Cristo. Hermanos, que el Señor llame más hombres para proclamar su palabra en medio de este mundo oscuro, incluso en medio de esta misma iglesia, que el Señor levante personas que proclamen su palabra. Y a los que ya estamos en el ministerio pastoral, pues que el Señor nos ayude a ser fieles hasta el final. Eso es muy importante. Y terminar bien la carrera. Démosle gracias al Señor por el ejemplo de Pablo y el legado de Pablo. Él pudo decir al final estas palabras, escuche: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, esas son las palabras que ojalá todos podamos decir, no solamente el pastor o los líderes de la iglesia, no, todos. Es importante que todos podamos decir al final de nuestra vida: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, oremos por los unos por los otros. Se lo he dicho otras veces. Por favor, ore por mí para que yo pueda terminar bien mi carrera. Ore por los líderes de esta iglesia para que podamos terminar bien la carrera, pero no solamente por los líderes y el pastor o los pastores, oremos por todos nosotros, para que todos como iglesia podamos decir un día esas palabras: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por tu palabra. Damos gracias porque en ella encontramos claridad con respecto a tus directrices, a tu voluntad. Damos gracias por el ministerio del apóstol Pablo y por todo lo que tú nos enseñas a través de él. Señor, a quienes estamos en el ministerio pastoral, no solamente yo, pero los hermanos que son líderes en esta iglesia, oramos por que nos sostengas, nos ayudes, nos mantengas limpios, puros, nos libres del mal, del pecado, de todo aquello que es dañino para nuestro llamado. Y oramos también por todos nuestros hermanos, por esta que es tu iglesia, para que todos y cada uno de nosotros busquemos honrarte con nuestras vidas y podamos un día decir las palabras que Pablo pudo decir:
al final de su vida, Señor. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, a terminar bien esta carrera. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.